Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más por aquí. Espero que estén todos de maravilla, rebosantes de energía y absolutamente listos para sumergirnos de lleno en un tema que, lo sé de antemano, les va a fascinar. Y no lo digo a la ligera, A mí personalmente me tiene comiéndome las uñas de la emoción. Hoy, mis queridos suscriptores, vamos a desgranar un asunto que muchos, pero muchísimos, de ustedes me han estado preguntando hasta la saciedad. Me han bombardeado con preguntas en los comentarios, me han asediado en las redes sociales, me han buscado por cielo y tierra para saciar su curiosidad. Y es que al fin y al cabo, la espera ha terminado. La fecha que todos estábamos aguardando con ansias contenidas, ese encuentro que parecía un espejismo lejano, finalmente ha llegado. Sí, han leído bien. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y agárrense fuerte. Porque tengo todos, absolutamente todos, los detalles jugosos y explosivos sobre la tan esperada reunión. Se van a quedar de piedra. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones y chismes candentes, quiero aprovechar este momentito de intimidad virtual para pedirles un favorcito rápido y sencillo. Si eres nuevo por aquí, si acabas de aterrizar en este rincón virtual del entretenimiento, y te gusta el contenido sobre tus celebridades favoritas, los entresijos y chismes del mundo del espectáculo, y sobre todo, si eres un fanático, un verdadero enamorado de Can Yaman como yo, te invito cordialmente a suscribirte al canal. No te arrepentirás ni por un segundo. Aquí, te lo prometo, siempre encontrarás información fresquita, jugosa y analizada con mucho cariño y objetividad. Además, activando la campanita, esa pequeña joya que te notifica de cada nuevo vídeo, no te perderás ni una sola actualización, ni un solo chisme, ni una sola novedad. Así que ya lo sabes, suscríbete y únete a esta gran familia de amantes del entretenimiento. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sí, mis queridos amigos, sin más preámbulos ni rodeos innecesarios, entremos de lleno en materia. Can Yaman, ese nombre que provoca suspiros y desata pasiones en miles de corazones. El actor turco que conquistó nuestros corazones con su carisma arrollador, su talento innato y, admitámoslo sin tapujos, su innegable atractivo que derrite hasta el iceberg más grande. Desde su irrupción estelar en Erkencicus hasta su seductor papel en By Jane, Can nos ha regalado personajes inolvidables, momentos de pura magia y nos ha mantenido pegados a la pantalla, devorando cada episodio con avidez. ¿Pero qué ha estado haciendo Can últimamente? ¿Dónde se ha metido este galán turco que nos tiene a todos embelesados? ¿Qué proyectos tiene entre manos, qué sorpresas nos tiene preparadas? Y lo más importante, la pregunta que nos quema por dentro, ¿con quién se va a reunir? Durante los últimos meses, Can ha estado increíblemente ocupado, y no solo en el glamuroso y ajetreado mundo del espectáculo. Como muchos de ustedes ya saben, además de ser un actor talentosísimo, un verdadero camaleón que se adapta a cualquier papel, también es un hombre profundamente comprometido con causas sociales, un ser humano que se preocupa por los demás y que quiere hacer del mundo un lugar mejor. Ha estado trabajando arduamente con su fundación, la conmovedora Can Yaman for Children, brindando apoyo a niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, ofreciéndoles una mano amiga y esperanza para un futuro mejor. Y eso, mis amigos, es algo que lo engrandece aún más, que lo convierte en un modelo a seguir y que lo hace aún más admirable. Un aplauso para Can por su gran corazón. Pero claro, no todo en la vida es trabajo social y altruismo. También hay tiempo para la actuación, para el arte, para la creatividad. Y es aquí, precisamente aquí, donde la cosa se pone realmente interesante y donde los chismes empiezan a volar como mariposas en primavera. Después de su participación en la ambiciosa serie El Turco, una producción internacional de gran envergadura que lo llevó a trabajar en diferentes países, a sumergirse en nuevas culturas y a aprender nuevos idiomas, Can se tomó un merecido descanso. Un tiempo valioso para recargar energías, para reflexionar sobre sus próximos pasos, para trazar su futuro y para disfrutar de la compañía de sus seres queridos, de su familia y amigos, esos pilares fundamentales en su vida. Y durante este tiempo de descanso y reflexión, los rumores no han parado de circular, las especulaciones han inundado las redes sociales y los medios de comunicación. Que si vuelve a Turquía para conquistar de nuevo su tierra natal, que si se muda a Italia para probar suerte en el cine italiano, que si tiene un nuevo proyecto secreto en la meca del cine, en la mismísima Hollywood. Las especulaciones han sido de todo tipo y color. Pero hoy por fin, puedo darles información confirmada, información veraz y contrastada. Información que proviene de fuentes cercanas al actor,
personas de su círculo íntimo que conocen sus planes y sus inquietudes. Información que estoy absolutamente seguro, les va a emocionar tanto como a mí. Prepárense para el bombazo. La reunión que todos, absolutamente todos, estaban esperando con la respiración contenida, es con su expareja, la bellísima y talentosa Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Can y Demet, la pareja que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero en Erkencikus, la pareja que traspasó la pantalla y que vivimos su romance con tanta intensidad, con tanta pasión y con tanta ilusión, se van a reencontrar. El universo conspira a su favor. Ahora bien, antes de que empiecen a celebrar y a imaginarse un final de cuento de hadas, con carrozas, príncipes azules y castillos encantados, es importante aclarar algunos puntos cruciales. Esta reunión no se trata, al menos en principio, de un reencuentro romántico, de una segunda oportunidad para el amor. Al menos no que sepamos hasta ahora. Se trata de una reunión estrictamente profesional, un encuentro para hablar de negocios y explorar nuevas oportunidades. Y es que, según mis fuentes, Can y Demet están considerando seriamente la posibilidad de volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. La bomba ya está lanzada. Imagínense la emoción desbordada. Verlos de nuevo juntos en pantalla, compartiendo esa química innegable que los convirtió en una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Sería algo realmente mágico, un sueño hecho realidad para todos los fans que añoran su complicidad y su talento conjunto. Sería un auténtico bombazo. Pero, ¿de qué se trata este nuevo proyecto? Esa es la pregunta del millón, la incógnita que nos atormenta y nos impide conciliar el sueño. Por ahora, la información es bastante limitada, escasa y confidencial. Se sabe, eso sí, que se trata de una serie de televisión, un formato que ambos dominan a la perfección y que les ha dado grandes alegrías. Pero no se han revelado detalles sobre la trama, los personajes que interpretarían o el canal que la emitiría. Lo único que se sabe con certeza es que tanto Can como Demet están muy interesados en la propuesta, que les ha llamado poderosamente la atención, y que están evaluando cuidadosamente todos los aspectos antes de tomar una decisión final. La expectación es máxima. Y aquí, precisamente aquí, es donde entra en juego la fecha que les mencioné al principio del vídeo, esa fecha marcada en rojo en el calendario, la fecha de la reunión crucial entre Can y Demet. Según mis fuentes, esta reunión está programada para la próxima semana. Será un encuentro privado, íntimo y confidencial, donde ambos actores podrán discutir los detalles del proyecto, expresar sus inquietudes, plantear sus dudas y tomar una decisión conjunta sobre si aceptan o no la propuesta. El destino de esta posible colaboración está en sus manos. Obviamente todos estamos cruzando los dedos, pidiendo a todas las deidades y santos que la respuesta sea un sí rotundo. Imagínense la expectación mediática que generaría este reencuentro, la avalancha de noticias y comentarios en las redes sociales. Los fans de ambos actores y de Erkencikus en particular, estarían absolutamente eufóricos, saltando de alegría y celebrando este acontecimiento como si fuera un mundial de fútbol. Y la serie, sin duda alguna, se convertiría en un éxito rotundo, un fenómeno de masas que arrasaría con todo. Sería una auténtica locura. Pero incluso si la respuesta es un no, si finalmente deciden no seguir adelante con el proyecto, creo que el simple hecho de que Can y Demet estén considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos es una señal positiva, una bocanada de aire fresco. Demuestra que a pesar de los rumores y las especulaciones que han circulado a lo largo de los años, ambos mantienen una buena relación profesional, se respetan y se admiran mutuamente, y que están abiertos a explorar nuevas oportunidades, a dejar atrás el pasado y a mirar hacia el futuro con optimismo. Ahora bien, dejando a un lado esta posible colaboración con Demet, ¿qué otros proyectos tiene Can entre manos? Además de esta interesante propuesta, el actor también está trabajando en varios proyectos en solitario, explorando nuevas facetas de su talento y buscando desafíos que le permitan crecer como artista. Se sabe que está estudiando diferentes guiones, analizando propuestas de cine y televisión, y que está considerando seriamente la posibilidad de participar en una película internacional, un proyecto ambicioso que lo llevaría a trabajar con grandes nombres de la industria y a dar un salto cualitativo en su carrera. También se rumorea que está preparando un nuevo proyecto para su fundación, destinado a brindar apoyo a niños con discapacidad, una iniciativa que demuestra su compromiso social y su deseo de ayudar a los más necesitados. Como ven, Can Yaman es un hombre inquieto, lleno de energía y vitalidad, con muchas ganas de seguir creciendo tanto a nivel profesional como personal.
Un espíritu libre que no se conforma con lo que ya ha logrado y que siempre busca nuevos retos y desafíos que le permitan superarse a sí mismo. Y eso, mis amigos, es algo que lo hace aún más atractivo y admirable, que lo convierte en un ejemplo a seguir para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas y hacer del mundo un lugar mejor. Y hablando de admiración y de sueños cumplidos, quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes, mis queridos suscriptores, por su apoyo incondicional, por estar siempre ahí, al pie del cañón, animándome y motivándome a seguir adelante. Ustedes son los que hacen posible que este canal siga creciendo, que cada día se sumen más personas a esta gran familia, y que pueda seguir compartiendo con ustedes toda la información que recopilo sobre sus celebridades favoritas, los chismes más jugosos y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Su apoyo significa el mundo para mí, es el motor que me impulsa a seguir trabajando con pasión y dedicación. Gracias de corazón. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, la noticia bomba, el plato fuerte de este vídeo, es que Can Yaman y Demet Özdemir se van a reunir la próxima semana para discutir la posibilidad de volver a trabajar juntos en una nueva serie. Si bien no es un reencuentro romántico, el simple hecho de que estén considerando esta opción es una señal positiva, una luz de esperanza para todos los fans que sueñan con verlos de nuevo juntos en pantalla. Además, Can sigue trabajando en otros proyectos en solitario, explorando nuevas facetas de su talento y continúa con su admirable labor humanitaria a través de su fundación, brindando apoyo a los más necesitados. En definitiva, un hombre polifacético, un artista completo y un ser humano excepcional que no deja de sorprendernos y de inspirarnos. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta noticia del posible reencuentro entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos de nuevo juntos en pantalla? ¿Qué tipo de personaje les gustaría que interpretaran? ¿Qué trama les gustaría que tuviera la serie? Quiero saber sus opiniones. Quiero conocer sus ideas y fantasías. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si les resultó entretenido e informativo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán información fresquita, jugosa y analizada con mucho cariño sobre sus celebridades favoritas. No se arrepentirán. Así que eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Les mando un abrazo gigante lleno de cariño y buena energía, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sigan soñando y nunca dejen de creer en la magia.